La salvación. Ese será el tema de esta mañana. Pero cuando hablamos de la salvación, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué es la salvación? Cuando alguien pasa por un susto y de momento dice, me salvaste. ¿Por qué dice eso? Porque esa persona se encontraba en una situación que no tenía escape. Y al no tener escape, llega la otra que quizás tiene la fuerza o tiene el poder, tiene lo que sea necesario para poder salvar a esa persona. Sea que fuera económicamente, sea que fuera el carro se le dañó y no podía moverse de allí, estaba en un lugar peligroso, sea una situación con sus hijos y de momento usted fue la persona que comunicó lo que estaba pasando para que otro viniera a asistir a su hijo en el hospital o a su nieto. Pero usualmente eso es lo que uno dice, ¿verdad? Me salvaste la vida, o qué bueno me salvaste. La salvación no es una palabra que comenzó a escucharse después del pecado. La salvación existe desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuera creado. De hecho, conozco a una persona que dijo en algún momento dado que antes de la luz fue la cruz. ¿Se recuerda que en Génesis dice, sea la luz? Usted puede estar seguro que también, además de existir la luz, antes de existir la luz, existió la cruz porque ya estaba ese plan de salvación en el corazón de Dios. Y cuando Adán y Eva pecaron, según nos dice Génesis capítulo 3, versículo 15, que conocemos muy bien, Dios estaba presentando el plan por primera vez a la criatura, porque anteriormente solamente estaba en el concilio de Dios y cuando se tomó la decisión de poner en acción el plan fue que se tuvo que anunciar. Así que por primera vez también Satanás, quien había hecho caer o tentó para que cayera el hombre y la mujer, escuchó ese plan y definitivamente vemos el coraje que él tenía, porque cuando nace el Hijo de Dios, ¿qué no hizo él para evitar su nacimiento? ¿Y qué no hizo él para evitar el ministerio de Cristo Jesús y que pudiera desarrollarse según nos dicen los evangelios? Pero cuando nosotros miramos, por ejemplo, los verbos de la salvación, podemos ver que hay dos personajes específicos aquí que están haciendo y hicieron lo imposible para que el hombre pudiese tener una salida. Por ejemplo, cuando estamos mirando las acciones del Padre, ¿qué hizo el Padre? Amar y dar. Eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es amar. Y después, ¿qué hizo? Dios, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente amó y dio, sino que envió, dice también la palabra, ¿cierto? Envió a su único Hijo. Lo envía porque la necesidad de que alguien llegara a esta tierra semejante al Altísimo era sumamente importante. Tú y yo no podíamos cumplir con los requisitos para recibir el perdón de nuestros pecados. Por muchos años, usted sabe muy bien que en el desierto se practicaba en aquel santuario que Dios había enviado a hacer a Moisés el sacrificio de un animal. El pecador ponía sus manos sobre aquel cordero, depositaba sus pecados allí y se hacía todo el proceso hasta llegar al día de la expiación. Pero eso era solamente un ejemplo del que iba a venir, que haría eso de una vez y para siempre. Mientras tanto, el pecador tenía que ir todos los tiempos a llevar el cordero. Cristo Jesús fue el cordero presentado de una vez y para siempre. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones de Jesús? Si el Padre fue amar, dar y enviar, ¿cuáles entonces fueron las acciones de Cristo Jesús? Pues mire, fácil. Morir es lo primero. Él estuvo dispuesto a venir a esta tierra a morir. Él no viajó a esta tierra para irse de vacaciones como nosotros a veces vamos, ¿verdad? Voy a salir y lo ponemos y todo el mundo sabe que salimos a California, a cualquier otro lugar, porque vamos de vacaciones. Yo estoy seguro, si usted hubiese sabido que iba allá a morir, usted no hubiera ido. Cancelaba el viaje. ¿Cierto?
Porque ¿qué es lo primero que nos da temor? La muerte. Pero los que confían en el Señor no deben temer a la muerte, porque es un descanso. Es una bendición descansar y esperar el día glorioso de la resurrección que tanto Cristo mencionó cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Perdonar y liberar. Tus pecados te son perdonados. Le dijo a María Magdalena, vete y no peques más. Le dijo lo mismo al paralítico. Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y a todas las personas que se acercaban con fe, Él perdonaba sus pecados y les daba libertad. Por último, lo que hizo y quiere hacer todavía hoy es vivificar a cada uno de nosotros. Llenos del poder del cielo para así poder seguir hacia adelante en este mundo. Que aunque tendremos nuestras aflicciones, como dijo Jesús, pero también dijo confiar, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que significa amaridad de parte del Padre? Juan 3:16 lo pudimos ver, que le explica todo allí, pero también si vamos a primera de Juan 4:8 podemos entender un poco más. Primera de Juan 4:8, vaya conmigo por favor. Es uno de los libros que se encuentran en el Nuevo Testamento, previo al libro de Judas y Apocalipsis. Primera de Juan 4:8. Dice allí que el que no ama no ha conocido a Dios, porque recalca allí, porque Dios es amor. Así que el que conoce a Dios, ¿cómo debe ser su reacción hacia el prójimo? ¿Cómo debe ser su reacción hacia el mundo? Amar, demostrar amor. Porque Dios es amor. Ahora lea el versículo 9 conmigo. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, dice el versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Dios envía a su Hijo en propiciación o para el perdón de nuestros pecados. No había otra salida. Era Dios quien debía actuar. Y eso es lo que a veces me da un poco de confusión al mirar y ver a la gente decir que Dios puede cambiar su ley, que Dios ha cambiado la ley. Entonces, si Dios podía cambiar la ley, ¿por qué no cambió la ley para que su Hijo no tuviera que venir a esta tierra a morir? Porque la exigencia era que la paga del pecado es muerte y había que morir por el pecado. Y había que morir por el pecado. Y Dios exigió a su Hijo, le pidió que descendiera a morir por la raza humana. Y ahí es donde entramos nosotros para recibir ese plan de salvación. ¿Cómo podemos conseguir esta salvación ofrecida por Dios? Es la pregunta que podemos hacer. Y es muy fácil decir que no la merezco, pueden pensar algunos, porque es un sacrificio muy grande. ¿Cómo es que Dios hiciera algo tan poderoso por mí? Pues lo hizo porque te ama. Lo hizo porque te lleva en su corazón. Lo hizo porque Él, como dice en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, Él quiere que donde Él esté, tú también puedas estar. En el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis tentaciones, en el mundo tendréis muchas cosas. Pero Dios ha traído una salida, ha permitido una nueva puerta para nosotros para salir de esta situación que no será para siempre y recibir la salvación que será eterna. La salvación que Dios te ofrece es gracias por su amor y por el don de su Hijo Cristo Jesús. Tú y yo no podemos hacer nada para poder recibir la salvación. Solamente lo que podemos hacer es recibir a aquel que se entregó por nosotros y que se llama Cristo Jesús.
No es el mundo, no es el dinero, no son los afanes de esta vida, no son las cosas que tú puedes pensar que te hagan feliz, porque al final te darás cuenta que dura muy poca la felicidad. Es Cristo Jesús quien puede hacer el cambio. Cuando Él mora y entra en el corazón del ser humano, Cristo Jesús es el que hace la diferencia. Cristo no solamente vino a caminar y perdonar pecados, sino que Él vino a morir. Yo me imagino que cada vez que Él miraba, cada caso que Él tocaba o presentaba o le presentaban ante Él, Él sabía que en algún momento dado su vida iba a ser entregada por esa persona. Miren el caso de la mujer samaritana, mujer deprimida allí en el pozo, en Juan capítulo 4, mujer que prácticamente no deseaba vivir. Sin embargo, Jesús llegó donde ella, se encontró con ella, quería darle la salvación, quería dejarle saber las buenas noticias de que había llegado el Mesías. Y hizo ese encuentro especial con ella. Yo te hago una pregunta, ¿qué encuentro especial Dios ha hecho contigo? ¿Lo has escuchado? ¿Le has hecho caso a lo que Él te ha presentado? Porque a veces podemos, como ella, tener argumentos pensando que yo siempre tendré la razón. Pero ante Cristo Jesús, ella se vio tal y cual era. Una mujer en necesidad, una mujer deprimida, una mujer con muchos problemas y una mujer sin familia. Y cuando pudo abrir su corazón, porque Jesús hizo lo propio para que ella abriera su corazón, entonces fue que fue liberada. Entonces fue que recibió la salvación. Porque el que recibe a Cristo Jesús, ¿qué recibe? La salvación. Lo recibe todo. Cristo vino a libertar y a perdonar. Y no solamente en aquel tiempo, sino hoy en día. Cristo quiere perdonar tus pecados. Cristo no solamente quiere perdonar tus pecados, Cristo quiere traerte libertad. Porque sabes, quizás porque como llevas caminando, has intentado caminar, has pensado en algún momento dado que eres libre cuando realmente sabes que estás hasta el cuello y no eres libre. Pero solo Cristo puede darte la libertad. Y es el llamado que Él quiere hacerte. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que Jesús promete es eterno, no es parcial, no es por un poco de tiempo. Porque todo lo que está en el paquete de salvación es para siempre. Usted me preguntará, pastor, pero ¿cómo es posible que la felicidad será para siempre? Nosotros hablamos aquí de que el gozo que Dios nos da es eterno porque está aquí en el corazón y nadie puede arrancar eso de allí. Llegarán pruebas, llegarán situaciones, pero mientras tú confíes en las promesas de Dios, ese gozo permanecerá en tu corazón. Mientras tú confíes en las promesas de Dios, no importa lo que esté pasando, esa promesa te dará luz para mirar más allá de lo que está frente a ti. Y esa es la libertad que Cristo Jesús quiere dar. Muchas personas buscan y buscan y buscan y no encuentran esa libertad. Pero Cristo dijo, conoceréis a la verdad y la verdad os hará libre. ¿Dónde está la libertad entonces? En Cristo Jesús, porque Él es la verdad. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres recibir la salvación? Es por medio de Cristo Jesús. Cristo vino a vivificar. En el libro de Juan capítulo 10, versículo 10, dice allí, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. ¿Cómo Él quiere que tú tengas la vida? En abundancia. Y mire, no estamos hablando aquí de los cachimiros solamente.
No estamos hablando de la mejor mansión o la mejor casa. Estamos hablando de que cuando Cristo te bendice y tú estás en plenitud en Él, podrá caerse el mundo a tu alrededor, pero al igual que los 3 jóvenes hebreos, estarás caminando con Jesús en medio del fuego para sobrevivir la situación que sea, incluyendo el fuego. Cuando Cristo está queriendo darte vida en abundancia, mira la vida de Daniel. Aunque estaba en un territorio allá extranjero, lejos de su casa, lejos de su familia, Daniel, al ser fiel a Dios, recibió una vida abundante allí en Babilonia, donde se encontraba, hasta ser reconocido como uno de los más grandes de allí, hasta ser favorecido y amado por el rey que había llegado en poder de los medos y los persas, a Darío. Sin embargo, cuando fue echado al foso de los leones, para confirmar que cuando Dios quiere darte vida y quiere darte la abundancia, incluyendo todas las bendiciones que Él tiene en fila para ti, o en paquete, o en bonche, como Él quiera dártelo, Daniel salió de ese lugar ileso. Y luego fue bendecido para recibir las visiones del futuro, no solamente de los reinos que vendrían después de Darío, sino del reino futuro. ¿Cómo se sustenta la vida que Dios quiere darte a ti y a mí? Si nos fuéramos a hacer esa pregunta hoy, en el siglo XXI, de cómo nosotros pudiéramos sustentar, algunos dicen con agua y pan yo vivo. Y es posible, porque el pan tiene sus sustancias, ¿verdad? Tiene sus elementos y todas las cosas que uno puede necesitar para alimentarse. Y muchos presos han vivido así en otros países, de pan y agua. Pero en la vida espiritual es igual. Sí podemos sobrevivir como físicamente hablando, de pan y agua, pero en la vida espiritual, ¿de qué podemos sobrevivir? De pan y agua también. ¿Y quién es el pan y quién es el agua? Pues mire, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 6, 51, que fue el mismo capítulo que usamos para la lectura bíblica, el versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿cuánto tiempo va a vivir? ¿Cuánto tiempo dice ahí? ¿Vivirá para cuánto? Para siempre. ¿Sabes por qué? Porque la promesa de Dios es más, voy a cambiar el pensamiento. Me viene otro pensamiento para que usted entienda un poco mejor. Usted sabe que 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué a aquellos se le conocen como los muertos en Cristo? Porque estuvieron comiendo pan toda su vida. ¿Y el pan quién era? Cristo. No ayunaban de ese pan. Ese pan usted no puede ayunar de ese pan. Usted tiene que comer de ese pan. Por eso es que también el mismo versículo que leímos de Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice allí: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo entrega su vida, pero también pide que nosotros comamos simbólicamente, espiritualmente hablando, de ese pan que es su palabra, para poder vivir para siempre. Porque al comer de esa palabra, ¿qué pasa con el pan cuando tú lo comes? Se hace parte de tu cuerpo, ¿no? ¿Sí o no? Tú nunca lo vas a ver, aquí no te sale un pedazo de pan, ¿verdad? Cuando después tú comiste el pan. Lo que te sale es que está digestión y se convierte en cosas diminutas que no se pueden ver a menos que sea por un microscopio. ¿Cómo es que se dice? Microscopio. O
por poco digo microbio, microscopio. Pero se hace parte porque tu cuerpo lo utiliza para hacer energía, ¿verdad? Y así mismo sucede con la mente y el corazón cuando estudiamos ese pan tan maravilloso que se nos da, que es la palabra de Dios, que fue Cristo Jesús, que se hizo carne. Él es la palabra, que se hizo carne para estar en medio de nosotros. Por último, Jesús también dijo en Juan 4:14, hablando con la mujer samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Por cuánto tiempo dice ahí? Para vida eterna. Alabado sea el Señor. Hermanos, ahí tenemos la combinación perfecta, amigo querido: el pan y el agua. Una combinación que necesitamos en nuestra vida espiritual para poder tener la garantía de la vida eterna. Porque solamente en Jesús podemos alcanzarla. Por eso es que Romanos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, es en que Él se hace parte de mí. Es en que Él vive conmigo y vive en mí. Por eso Pablo dijo en algún momento dado: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Permita el cielo que así sea para cada uno de nosotros en esta mañana y siempre. Y siempre.